Esta charla es una introducción a Mongo, Express y Angular, JC y Node.js, donde vamos a ver para qué sirve cada tecnología y por qué es necesario conocerlas. Full Stack Developer, Speaker, Manager de DGI de Río de la Plata, profesora de escuela Deep Rock y aprende programando, especialista en romper esquemas, amante de la tecnología, baterista amateur. Ella es Laura Moringo. Un aplauso, por favor. Hola, hola. Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Antes que nada, bueno, bienvenidos. Son los últimos en quedarse, me parece. ¿Alguno acampa? ¿Se queda? Bien ahí, vamos. Muchos hippies, o hippies medios nerds, no sé. Antes de arrancar a presentarme yo, me gustaría ver cuántos de acá son developers. Genial. ¿Cuántos de acá son front-end developers? ¿Backend? ¿Quién es full stack developer? ¿Quién vio la luz y entró? Hay un par allá. Bueno, genial. Ahora sí me presento. Soy Laura Morinigo, soy developer, full stack developer. También soy manager de GDG Río de la Plata. ¿Alguien nos conoce? ¿Sabe quién es GDG Río de la Plata? Hay un par ahí. GDG Río de la Plata es una comunidad, es Google Developer Group, ¿sí? Después igual vamos a hablar un poco más de eso porque los quiero invitar a todos a ser parte. Es una comunidad de tecnología, ¿sí? Que se encarga justamente de acercar talleres, charlas, siempre y cuando sean gratuitos, claro que sí, a la comunidad, ¿sí? Bueno, entre otras cosas, soy profesora de programación en la escuela de rock, ¿sí? Hago el curso de full stack, ¿sí? Y bueno, y también soy baterista, la del dato de color. Después alguien si quiere zapar o lo que sea me avisa. Y bueno, hoy lo que les quiero presentar un poco es de qué se trata esto de, primero, full stack, ¿sí? ¿Por qué el stack min está a full, ¿sí? Hablar un poco de cada cosa, ¿sí? Y además interactuar con ustedes, saber para dónde va a encaminar la tecnología, ¿sí? Lo primero que quiero contarles es de dónde nació todo esto, ¿sí? Porque obviamente esto tiene una historia, no vamos a empezar a hablar del stack actual, sin ir un poco a la historia. Y esto nace primero con uno de los lenguajes más poderosos y más utilizados hasta ahora, que cuál es JavaScript, ¿sí? ¿Quién desarrolla con JavaScript? Ahí adelante viene el team JavaScript, genial. Hacen frontend, backend, frontend, las dos cosas. Vamos al team JavaScript, genial. Entonces vamos a ver cómo surgió todo esto y por qué en la actualidad JavaScript es un lenguaje tan poderoso que me da de comer. Así nomás. A ver. Bueno, tengo un asistente ahora, porque esto no funciona bien. Vamos a arrancar desde cero, ¿sí? Ahí va. Hace no mucho tiempo, ¿qué pasó hace no mucho tiempo? Vamos a hablar un poco de la década de los 90, ¿sí? No sé qué estaban haciendo ustedes en la década de los 90. Yo era chica, me siento, obviamente soy joven, y estaba jugando este juego que es el Wolf 3D. ¿Alguien lo jugó? Vamos, vamos. Yo me levantaba a la mañana, vicio total, solamente para jugar este juego. Imaginen, ¿sí? Y al mismo tiempo, en esta década, 94, 95, mientras yo jugaba este juego, nacía en el año 95 JavaScript, ¿sí? Y ahí empezó la magia, digamos. Al mismo tiempo pasaba otra cosa, ¿sí? La web
En su momento fue simplemente un script, bueno, vamos a facilitar el lenguaje Java, vamos a hacerle un agregado, empezaron a armar JavaScript y bueno, quedó. Pero bueno, ahora digamos que nada que ver. De hecho, yo programé muy poco en Java, ¿sí? Pero bueno, acá los fans de JavaScript me sabrán decir. Ahora, en la actualidad, seguimos utilizando JavaScript con otros lenguajes integrados, ¿sí? ¿Y qué pasó con JavaScript? Después y acá pasó algo muy fuerte, que a mí me gusta comentarlo, que empezó a generar comunidad JavaScript, ¿sí? Que creo que todos los programadores siempre acudimos a GitHub, a Stack Overflow, ¿sí? Y sin la comunidad como que no existimos. ¿De dónde robamos código, chicos? Es así. Y sin querer empezaron a surgir otras cosas, ¿sí? Casi accidentalmente descubrieron que JavaScript tenía otros poderes. Por ejemplo, el asincronismo, ¿sí? ¿Todos saben lo que es asincronismo? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Quién me dice que sí? Ahí. Voy a acercar, porque a mí me gusta participar con la gente, no me gusta hacer un monólogo, así que guarda. El chico de anteojos. No, Él es el sí. no. ¿Alguien quiere decir lo que es asincronismo? Ahí va. Es como que ejecutás el código y sigue en otro thread, en otra línea y sigue la ejecución. Como que no espera la devolución del código, sigue ejecutándose hacia abajo. Excelente, aplauso por favor, que se animó y lo dijo. Genial, exactamente eso, ¿sí? Entonces, al haber asincronismo, empezaron a agregarle otra funcionalidad. Empezó a haber lo que se llama funciones anónimas. ¿Qué es esto? ¿Sí? ¿Alguien sabe lo que es lenguaje funcional? ¿Sí? Los lenguajes funcionales están justamente orientados a lo que es una función. Por ejemplo, existen otros lenguajes puramente funcionales como Prolog, ¿sí? Y entonces dijeron, mira, lo podemos hacer con JavaScript, ¿sí? De hecho, hasta en ese momento nadie sabía que se podía hacer esta especie de encapsulamiento, ¿sí? Que es tener una función, adentro de esa función llamar a otra función, ¿sí? Y solamente ocuparnos de ese pedazo de código. Entonces empezaron a ver, bueno, JavaScript realmente puede hacer otras cosas más allá de animar un GIF. Entonces, ¿qué pasó? Vino esto de jQuery, ¿sí? En su momento yo cuando arranqué a trabajar, hace muchos años, solamente utilizaba JavaScript para esto, animaciones y demás. Y después de repente empezó a surgir otros agregados, ¿sí? En el caso de jQuery, que fue el primero que surgió, es una librería, ¿sí? Creo que todos lo utilizamos alguna vez, y más que nada los que estamos del lado del frontend. jQuery es una librería que se basa en agarrar objetos del DOM, de HTML, ¿sí? Y agregarle animación o enfocarnos en algún evento, ¿sí? Y en su momento era genial porque yo lo que capaz, a mí me costaba hacer un GIF de aparecer y desaparecer, agarraba un componente de jQuery y listo, ya estaba todo hecho, ¿sí? Y de hecho se sigue utilizando. Y después, ¿qué pasó? ¿Sí? Empezó a surgir otras cosas paralelamente, después de 2009, que fue que desde el 99 al 2009 la evolución de JavaScript era, bueno, tenemos expresiones regulares, podemos hacer animaciones, pero no mucho más. Después apareció esto, que un par de personas, bastante ñoñas, por cierto, dijeron, bueno, vamos a explotar el motor de Google Chrome, el V8. Entonces, a partir de ahí, surgió lo que es Node.js, ¿sí? ¿Alguien trabaja con Node.js? Ahí, bueno, genial, se los voy a presentar porque soy fan de Node.js, ¿sí?
O sea, no sé si mi idea es que después de acá vayan y acampen y empiecen a codear JavaScript, pero bueno, más o menos, ¿sí? JavaScript se hizo tan poderoso que desde el lado del backend empezaron a decir, mira, podemos hacer funcionalidad con JavaScript, ¿sí? Y para cualquier programador full stack, que es mi caso, yo antes, de hecho, el salto que pegué de Min.js, que ahora vamos a ver de qué se trata, yo antes lo que utilizaba era LAMP. ¿Alguien que sabe lo que es LAMP? ¿Sí? Bueno, no les voy a hacer hablar fuerte. No, ya me miran con cara de no me pongas el micrófono, por favor. LAMP es Linux, Apache, MySQL y PHP. Sí, o sea, el que era full stack en ese momento tenía que saber SQL, ¿sí? PHP, después, bueno, obviamente JavaScript, si querías agregarle funcionalidad, ¿sí? Y cuando surgió todo este tema de que, bueno, podemos hacer cosas más poderosas, JavaScript desde los dos lados, backend y frontend. Y para un desarrollador full stack fue como genial. Si a mí me gusta JavaScript, puedo desarrollar con un solo lenguaje, ¿sí? Ambas capas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? JavaScript por todos lados, ¿sí? Y bueno, como les comentaba en un principio, la comunidad de JavaScript es una de las más grandes. De hecho, en GitHub es el mayor lenguaje que tiene proyectos deployados en GitHub, ¿sí? Y creo que ahora la gran mayoría utiliza JavaScript, quieran o no. La comunidad lo que hizo fue empezar a explotar lo bueno de JavaScript. En el caso de JavaScript, bueno, tiene un montón de cosas buenísimas, ¿sí? Pero también, al tener tanto poder, al tener tanta potencia, ¿sí? ¿Qué puede pasar? Que podemos hacer cualquier pavada, ¿sí? Hay que admitir algo, JavaScript es genial. De hecho, cuando ustedes arrancan a aprender algún otro lenguaje, quizás les toque C o Pascal o algún otro, ¿sí? Cuando se chocan con este lenguaje que es débilmente tipado, ¿saben lo que es débilmente tipado? ¿Sí? Que no nos importa el tipo de datos y es genial. Yo cuando aprendí C era la memoria, no sé, no, chao, me voy. Bueno, cuando arranqué a ver JavaScript dije, bueno, pará, hay otras cosas más flasheras que se pueden hacer con un idioma para programar, ¿sí? En el caso de JavaScript, como les comentaba, empezó a surgir esto de que la comunidad realmente quería hacer cosas grosas, ¿sí? Y empezaron a surgir los frameworks, ¿sí? Empezaron a surgir los frameworks y en este caso el primero que surgió fue Backbone.js. ¿Alguien sabe lo que es un framework? Ahora sí los voy a hacer hablar. Un conjunto de herramientas diseñados específicamente para un tipo de aplicación o para solucionar un problema en específico. Genial, ¿escucharon? ¿Sí? Bueno, en el caso de un framework, ¿sí? También tenemos lo que son las librerías. ¿En qué se diferencia una librería de un framework? ¿Sí? El framework que hace sigue un patrón de diseño, ¿sí? En el caso de los frameworks, como les comentaba, al seguir un patrón de diseño nos da como una estructura a la cual nosotros tenemos que seguir. Si bien acá estamos hablando de JS, ¿sí? De JavaScript, también antes yo ya utilizaba un patrón de diseño con PHP y no sabía lo que estaba haciendo. Estaba utilizando el patrón de diseño que se llama MVC. ¿Alguien lo conoce? No voy a preguntar. Quédense tranquilos, levanten las manos tranquilos. El patrón de diseño MVC es el de modelo vista controlador, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poco más de eso. Que simplemente es saber dónde voy a poner cada dato, ¿sí? En el modelo va a estar los datos, en la vista obviamente va a estar relacionado a lo que voy a poner con la view, ¿sí? El HTML, otras funcionalidades con JS, etcétera. Y el controlador va a ser el que justamente comunica a ambos, ¿sí? Entonces nacieron los frameworks que sí siguen un patrón de diseño. El primero que surgió fue Backbone.js. ¿Alguien lo conoce? Bien, fan de JavaScript. Ember,
¿sí? Y después el que revolucionó un poco, AngularJS, ¿sí? ¿Alguien desarrolla con Angular? Por ahí hay un par. Bueno, se los voy a presentar porque soy fan también de Angular, AngularJS, y es uno de los pilares de Min, ¿sí? Vamos a ver de qué se trata. Para llegar a todo esto, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo puedo utilizar un framework desde el lado del frontend. Ahora vamos a ver de qué se trata Angular y cómo funciona. Pero ¿cómo hago con una base de datos? En el caso de una base de datos, ¿sí? Tengo tablas, sí o sí necesito SQL, ¿sí? Pero ¿qué pasó? La evolución de la web fue tan grande, ¿sí? Que incluso los datos evolucionaron, ¿sí? Antes la web era dirigida, o las aplicaciones eran más dirigidas a quizás páginas web de empresas, ¿sí? Que tenían que hacer cierta lógica de negocio para manejar los datos. Y después la web evolucionó tanto que con la llegada de HTML5, CSS3, ¿sí? Y otras hierbas, también hubo una revolución con los datos. Empezaron a surgir las redes sociales, ¿sí? Y las redes sociales, por ejemplo, lo que hace es, ya no tenemos que hacer una lógica de negocios, ¿sí? No es que tenemos que pensar, bueno, si te doy la tarjeta de crédito a vos, tengo que aprobarte cierto circuito de negocio, ¿sí? Simplemente tengo que guardar tus datos. Y entonces ahora no me ocupo tanto de la lógica, ¿sí? De negocios, sino que me ocupo más de almacenar datos, ¿sí? Ustedes imagínense que yo necesito almacenar todos los datos de Twitter, Facebook, ¿sí? Tiene una escalabilidad enorme, son millones y millones de datos. Entonces surgió un formato nuevo, ¿sí? Que es mi amigo JSON, ¿sí? Que lo van a ver hasta en la sopa. JSON, o un alumno mío me dijo una vez JSON, chicos, ¿no? En el caso de JSON, que bueno, quedó ahí de cariño, surgió, ¿sí? Como una nueva forma de hacer el intercambio de datos, ¿sí? Es simplemente que en ese momento la forma que teníamos de taguear datos era con XML, y que era algo horrible. Los que tuvieron la posibilidad de utilizarlo en su momento era machear datos. Y JSON surgió simplemente como una forma de almacenar datos. Solamente metemos todo en una especie de vector, ¿sí? Y tenemos un atributo y un valor. O sea, creo que si le doy a mi mamá, ¿sí? Mira, esto es un esquema y acá tengo los tweets, los favoritos, ¿sí? De tal persona, lo puede entender. Es entendible, ¿sí? Entonces, empezó a surgir lo que denominamos las bases de datos no relacionales. ¿Por qué? Porque con JSON, ¿sí? Yo puedo utilizar una base de datos no relacional. Y ahora vamos a hablar un poco de esto. Entonces, empezó a surgir esto de utilizar JavaScript por todos lados. Y surgió este concepto de JavaScript isomórfico. ¿Qué es eso? Es simplemente poder utilizar JavaScript desde el lado del frontend, desde el backend, desde el lado cliente y servidor, ¿sí? Utilizando el modelo de vista controlador. Y ahora vamos a ver de qué se trata Min y para qué lo utilizamos, ¿sí? Como les comenté, en mi caso, mi experiencia fue salir de LAMP, o sea, PHP, MySQL, Apache Linux, a esto que es el Stack Min, ¿sí? Y que es ideal para SPA. ¿Qué es SPA? Single Page Application, exacto. Una remera para este grupo. No tengo remeras, chicos. Ahora voy a manguear alguna. Exactamente, sí, son simplemente las páginas que tienen una sola vista, ¿sí? Y que lo único que tienen que hacer es cargar una vista y de acuerdo a la información que está del lado del cliente, ustedes lo van modificando, ¿sí? Pero en general son páginas como Facebook, ¿sí? Justamente Twitter. No tenemos demasiado procesamiento del lado de datos, sino que tenemos un intercambio en lo que es la vista, ¿sí? ¿Cuándo utilizamos esto? ¿Sí?
Obviamente, lo que siempre les voy a decir es no nos casemos con una tecnología. Siempre tenemos que evaluar bien cuándo lo vamos a utilizar, ¿sí? En el caso de lo que es Min.js, es ideal justamente para la Single Page Application, ¿sí? Si todavía tienen que hacer largos procesamientos de datos, ¿sí? O una página web con un montón de navegabilidad, obviamente ustedes analicen bien si los requerimientos del backend, ¿sí? Están a disposición de utilizar Min. Y vamos a ver de qué se trata el stack Min, ¿sí? Yo les comenté que del lado del frontend y del lado del backend íbamos a utilizar JavaScript por todos lados. Desde el lado del frontend vamos a utilizar el framework AngularJS, ¿sí? Que en su momento fue un framework bastante revolucionario, ¿sí? ¿Por qué? Porque antes nosotros que utilizábamos para darle un poco de animación o para cambiar nuestra vista, jQuery, por ejemplo, ¿sí? Y si necesitábamos renderear un dato nuevo, lo que utilizábamos es Ajax, ¿sí? Teníamos que mandar un dato al backend, después necesitábamos procesar ese dato, mostrarlo de nuevo. Acá con AngularJS existe lo que vamos a ver en un ratito, que es binding y doble binding, que una de las cosas que me sorprendió cuando yo lo descubrí es, ¿qué onda? ¿No tengo que apretar F5 para que me muestre el resultado? Es como... se basa solamente en la vista, ¿sí? Lo que nosotros hacemos es modificar el HTML, ¿sí? Y utiliza el modelo vista controlador. Ahora vamos a ver un poco más acerca de esto. En el medio, del lado del server, tenemos a lo que es Node.js, ¿sí? Y después, ustedes dicen, bueno, Node, ¿la E de qué es? Es de Express. ¿Qué es Express? Tenemos del lado del server dos tecnologías que vamos a utilizar, ¿sí? Que en realidad, de nuevo, repito otra vez, es JavaScript, ¿sí? Node.js, ¿sí? Es lo que vamos a utilizar para el lado del servidor. Y es tan potente, ¿sí? Que no tienen ni idea de las cosas que se puede utilizar con Node.js. Podemos hacer un buscador, podemos utilizarlo para robótica, ¿sí? Y Express, ¿para qué nos sirve? Es simplemente una librería, ¿sí? Una librería, la cual nos va a facilitar el uso de Node. A mí me gusta compararlo un poco con jQuery a JavaScript, ¿sí? Simplemente nos facilita, ¿sí? Codear con Node.js. Y en el caso de Express, también lo utilizamos un montón para lo que es el ruteo, ¿sí? Y en el medio tenemos a MongoDB, que es lo que les estaba mencionando, que se basa en, es una base de datos no relacional, ¿sí? Y es la cual utilizamos a mi amigo JSON, ¿sí? Es una base no relacional, ¿sí? Y la verdad que es muy fácil de entender. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, en este caso, es que nos olvidamos de las tablas, ya no utilizamos tablas. Ustedes seguro estarán pensando, pero bueno, ¿en qué momento hago un join o algo por el estilo? ¿Hacemos un select o lo que sea? Hay funciones muy parecidas, ¿sí? Podemos hacer una especie de find, ¿sí? Pero siempre se basa en un objeto, que en este caso es el JSON. El JSON también tiene un key, ¿sí? Con el cual nosotros podemos identificar a nuestro objeto. En este caso es una base de datos no relacional basada en documentos, ¿sí? Y con esa key nosotros podemos ingresar al documento y como tenemos un atributo valor, ¿sí? Por ejemplo, hacemos un tweet, vamos a tener el ID, ¿sí? Y capaz tenemos el nombre de usuario, que va a ser el atributo, el valor va a ser el nombre de usuario, claramente, y después podemos tener ahí adentro un montón de datas de diferentes tipos, ¿sí? Algo que realmente me flasheó, por decir así, cuando yo vengo también de utilizar bases de datos relacionales, PL, SQL a morir, cuando me dijeron no tenés que idear tablas, fue como, claro, ¿por qué? Porque estos son datos dinámicos, ¿sí? Cuando nosotros utilizamos tablas relacionales, de por sí tenemos que saber cómo va a estar formada nuestra estructura, ¿sí? Tenemos que saber cómo va a estar formada la tabla, qué columnas le vamos a poner, qué tipo de valor. Acá no importa nada,
ponemos data en una bolsa, ¿sí? Y ni siquiera tenemos que matchar los tipos de datos, ¿sí? Y como les comentaba, en el caso de MongoDB, ¿sí? ¿Quiénes utilizan MongoDB? Obviamente vamos a nombrar a las redes sociales. Facebook utiliza base de datos no relacionales, LinkedIn, Twitter, ¿sí? Todos esos utilizan base de datos no relacionales. Yo les quiero comentar que cuando ustedes van a buscar una tecnología nueva, siempre fíjense varias cosas. Si tienen comunidad atrás, ¿sí? Fíjense en GitHub, cómo va evolucionando la tecnología, si hay repositorios, si hay proyectos, ¿sí? Y quiénes lo usan. Si a mí me dice que lo usa Google, lo usa LinkedIn, bueno, listo, va, ¿sí? Es bastante confiable, ¿sí? Y como les comentaba, tenemos este tema de la escalabilidad, que nos importa más, ¿sí? La cantidad de datos que vamos a estar insertando, ¿sí? En el caso de Node.js, como les comentaba, vamos a utilizar lo que se denominan módulos, ¿sí? Son como funciones que están modularizadas y que están al alcance nuestro, en la cual nosotros podemos utilizar cada módulo, ¿sí? De acuerdo a la función que vamos a utilizar desde el lado del servidor. En este caso, por ejemplo, podemos tener un módulo para leer archivos, ¿sí? Un módulo para utilizar HTTP. Y la verdad es bastante fácil de utilizar, más si vienen de JavaScript. Otra ventaja, ¿sí? Que se puede escribir en cualquier tipo de lenguaje de JavaScript, por ejemplo, ¿sí? Nosotros cuando recién aprendemos utilizamos JavaScript tradicional, pero ahora resulta que hay nuevas formas de escribir JavaScript, ¿sí? Que lo vamos a ver en un rato. Por ejemplo, ECMA6, ¿sí? TypeScript, que vamos a ver de un poco de qué se trata, ¿sí? Y acá entra mucho el tema que yo les comentaba en un principio del asincronismo, ¿sí? En el caso del lado del servidor van a ver que hay módulos y funciones del lado de Node.js que pueden utilizar funciones sincrónicas y asincrónicas. Y en el medio, como les comentaba, siempre hay algo que nos hace la vida un poco más fácil, que es en el caso Express, ¿sí? Que es también un framework, en el caso de Express, que lo único que hace es utilizar middlewares, ¿sí? Que también son funciones que nos habilita a utilizar Node.js. O sea, prácticamente, si nos tenemos que conectar a un servidor y abrir un servidor nuevo, por ejemplo, lo que tenemos que hacer es escribir 5 líneas. Bueno, con Express directamente ya utilizamos uno de los middlewares, ¿sí? Y lo vamos a hacer en una línea, por ejemplo, ¿sí? Y está mi querido AngularJS, ¿sí? Que ahora, en la actualidad, hace poco, salió la versión 2, ¿sí? Y ahora les voy a comentar un poco de eso porque son versiones totalmente diferentes. ¿Sí? AngularJS, como les comentaba, utiliza patrón de diseño MVC, modelo vista controlador. Un poco diferente al tradicional, pero ese es el patrón de diseño que utiliza. Utiliza directivas. Las directivas son lo que nosotros agregamos al HTML para darle funcionalidad, ¿sí? Antes, nosotros, si queríamos mostrar data, por ejemplo, ¿sí? Teníamos que agarrar ese elemento, llamar a un Ajax, poblar ese elemento. Ahora directamente lo podemos hacer con la vista, agregando una directiva en el HTML. Ese tipo de magia hace AngularJS, ¿sí? Como les comentaba, sirve para modelos SPA y su finalidad es tratar de extender HTML, ¿sí? Ahora, como les comentaba hace poco, bueno, esto es lo que les comentaba de Binding, hace poco salió la versión 2 de Angular. Y les comento un poco, yo empecé a utilizar Angular 1.3, 1.5, y cuando empezaron a decir, bueno, sale la versión 2, que la va a romper, dije, bueno, genial, empiezo a aprender. De hecho, yo estaba en el trabajo y dije, bueno, arranco este proyecto con Angular 2 de una. Bueno, resulta que esto fue hace un año y salió hace una semana, ¿sí? Que si bien la rompe, Angular 2 es totalmente diferente a Angular 1.5, pero no tienen idea. O sea, yo cuando arranqué a hacer el proyecto nuevo dije, sí, de una voy a arrancar aprendiendo Angular 2.
Pero ¿qué pasó? Arranqué a la semana y a la siguiente semana se modificó todo y lo que ya había hecho ya no tenía validez. Entonces dije, bueno, voy a dejar trabajar a los expertos, no me voy a querer hacer la rockstar tratando de arrancar con Angular 2. Y bueno, y finalmente salió Angular 2 y es totalmente diferente a la versión 1.5. No hay cosas como el scope, ¿sí? Que es uno de los pilares de Angular 1.5. Está escrito en TypeScript, ¿sí? Que es una nueva forma de escribir JavaScript y que de hecho es algo muy loco porque TypeScript fue originalmente ideado por Microsoft y esto AngularJS estamos hablando de un lenguaje que ideó Google, ¿sí? O sea, ¿qué onda? Se están amigando todos, Microsoft, Google, falta Facebook, no sé. Sí, prácticamente van todos encaminados para el mismo lugar, ¿sí? De hecho, como les comentaba, en el caso de AngularJS, que está fuertemente basado en TypeScript, ¿sí? Lo que tenemos en la versión 2, ¿sí? Lo que denominamos también la web orientada a componentes, que es lo que se viene, ¿sí? Que de hecho mañana mis compañeros van a dar un taller de PWA, Progressive Web Applications. Los que se queden, quédense porque la verdad que va a estar buenísimo. A ver qué nos queda. Y bueno, como les comentaba, ¿qué se viene? ¿Cuál es el futuro? ¿Sí? TypeScript, ¿sí? De Microsoft. ¿Qué onda? Angular 2, ¿qué pasó? ¿Qué es ese RIP que se ve ahí? Bueno, no tenemos scope, ¿sí? Hay un montón de cosas de la versión anterior que ya no utilizamos. Mi recomendación, si quieren aprender Angular, ¿sí? Si están aprendiendo, es, sí, vayan por Angular 2, ahora sí. Si tienen que sacar algo a producción y que sea realmente estable, no vayan a Angular 2, ¿sí? Si bien Angular 1.5 tiene un montón de comunidad, de hecho acá en el país hace poco empezaron a pedirlo en las empresas, no tiene demasiado tiempo a nivel nacional, ¿sí? Y es uno de los lenguajes más utilizados en cuanto a frameworks de JavaScript. Polymer, ¿sí? Polymer es también otro framework ideado por Google, ¿sí? Y lo que hace también es crear componentes, ¿sí? ¿Qué es esto de crear componentes, programación orientada a componentes, web orientada a componentes? Bueno, es fácil. En el caso de Angular, lo que nosotros podemos hacer es crear una directiva, que es como una etiqueta también de HTML, ¿sí? Nosotros antes, en una especie de prehistoria, lo que hacíamos es, por ejemplo, queríamos crear un header, bueno, lo que teníamos que hacer es insertar texto, ¿sí? HTML, header, por ejemplo, y después cada vez que nosotros queríamos utilizar ese header, no es que lo podíamos guardar, ponele, si querés, lo podías guardar en una variable, pero si queríamos utilizar algo en otra vista, teníamos que repetir el mismo código. En el caso de los componentes, sí, es justamente utilizar un solo componente, crearlo una sola vez y después querer llamarlo en cualquier vista que yo quiera utilizar en mi página web, ¿sí? Y no solamente lo utilizamos en la web, sino también viene un montón en mobile, ¿sí? Por eso también un montón de gente se cuestiona, ¿y Java? ¿Qué va a pasar con Java? ¿Va a estar todo orientado a JavaScript? Bueno, puede ser. Pero por las dudas digo que vayan aprendiendo JavaScript. En el caso de Polymer, bueno, lo otro que aparece es React. ¿Alguien conoce React.js? Por acá. Genial. Yo hace poco lo vi a React.js, ¿sí? También es una librería de JS que está orientado a componentes. Y el año pasado surgió bastante porque justamente la gente estaba esperando Angular 2 y no salía, y de repente salió esta gente de React, que es una librería que lo crearon la gente de Facebook, ¿sí? Y que lo utiliza para la vista, ¿sí? Siempre estamos hablando del lado del frontend, ¿sí? Es bastante fácil de aprender. Pero bueno, la diferencia con Angular es que Angular ya es un framework, o sea, utiliza MVC,
¿sí? En el caso de React, nosotros lo único que vamos a hacer es crear componentes y ocuparnos de la vista. Nos olvidamos de lo que son las directivas, de la comunicación con la base de datos, etc. La conclusión, y ahora les voy a hablar un poco de todo lo anterior, es, bueno, arranquen a ver JavaScript. Veo muchos ahí que no están muy seguros. En mi caso, bueno, como les comentaba, la web está cada vez evolucionando cada vez más, ¿sí? Y en el caso de JavaScript ya no solamente lo utilizo para animar GIF o lo que sea, ¿sí? Sino que también ahora hasta lo podemos utilizar en la parte mobile, ¿sí? Más allá de los que estamos desarrollando con Android, ya empieza a haber todos estos frameworks que mencioné hace un rato, lo podemos utilizar mobile. Y en el caso de JavaScript, también lo que pasa es esto de las bases de datos no relacionales, que ahí entramos en una discusión y decimos, pero ¿qué onda? ¿Va a seguir existiendo SQL? Sí, por ahora es totalmente necesario, porque necesitamos de alguna forma, ¿sí? Que en SQL siga existiendo todo esto que es la lógica de negocios, ¿sí? Con NoSQL no se hace de la misma forma, ¿sí? Uno de los creadores de Postgres SQL, ¿sí? Dijo que la tecnología está avanzando tanto y los datos que están evolucionando tanto que no le queda otra que a estas bases de datos relacionales ofrecer otra opción, ¿sí? Que son las bases de datos no relacionales. Si lo dijo él, bueno, vamos a hacerle caso porque realmente es interesante lo que está diciendo, ¿sí? Los datos están evolucionando, ¿sí? ¿Y cuándo utilizo una cosa o la otra? Como les comentaba en un principio, no nos casemos con una tecnología. Si viene alguien y les dice, bueno, utilicemos Mongo porque está de moda, en general capaz lo hace algún manager que no tiene mucha idea de la tecnología, le decimos, bancá, tenemos que estudiar un poco, ¿sí? De qué se trata nuestra base de datos, cómo la vamos a utilizar, ¿sí? Y a qué va orientado. Ahora, en la actualidad, lo mejor que se puede llegar a utilizar en cuanto a base de datos es una combinación de ambas, ¿sí? Utilizar una base de datos no SQL y una base de datos SQL. ¿Se pueden utilizar ambas al mismo tiempo? Sí, 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 sí. Y en el caso de que tengamos de datos en tiempo real, por ejemplo, un chat, ¿sí? Es súper recomendable utilizar una base de datos no SQL, ¿sí? De hecho, la base de datos no SQL, ¿sí? Están evolucionando tanto que no solamente tenemos las basadas en JSON, como les comenté hace un ratito. Hay otra novedad que es, por ejemplo, las basadas en grafos, ¿sí? Utilización de datos más complejos. Y además de esto, vienen incursionando un montón de plataformas, ¿sí? Que están relacionados con el manejo de datos. Por ejemplo, uno de los casos es Firebase. ¿Alguien conoce lo que es Firebase? ¿Sí? Estos chicos genios, vengan a dar la charla conmigo, dicen. Bueno, en el caso de Firebase, ¿sí? Es una aplicación multiplataforma, ¿sí? Que nos tiene integrado una base de datos no relacional, entre otras cosas, ¿sí? Podemos ocuparnos de hacer si vamos a hacer una aplicación en el celular, podemos utilizar uno de los módulos de Firebase para hacer un push de notificaciones, ¿sí? Nos podemos olvidar de lo que es el logueo con una red social. En el caso de Firebase ya te lo hace directamente, ¿sí? Y lo puedo justamente, en el caso de Firebase, combinar con, por ejemplo, JavaScript, ¿sí? Con Android, ¿sí? Y de hecho, bueno, aprovecho, vamos a dar con Jergio de la Plata un taller, ¿sí? De Firebase. Mañana mis amigos van a dar un taller de Polymer y Firebase. Y a lo que voy es que la evolución de JavaScript es tan grande que se está utilizando en lugares que capaz en 10 años atrás, si alguien, como les comentaba en un principio, me decía, lo vamos a utilizar para robótica, para manejo de datos, era imposible. Y ahora el Stack Min es uno de los más utilizados en toda la web, ¿sí? De nuevo, el mensaje es, evalúen bien qué tecnología van a utilizar,
Min, en el caso de JavaScript, es el lenguaje de la web, lo van a ver hasta en la sopa, próximamente JSON. No creo que ninguno de ustedes se salve de JSON. No solamente hay stacks como Min, también está Mer.js, ¿sí? Que es el justamente reemplazar en vez de Angular a React. Y creo que me estoy quedando sin tiempo, ¿sí? En 5. Así que bueno, esa es la conclusión y lo que les quería comentar, ¿sí? En este caso, nosotros, los de GG Río de la Plata, y como les comentaba, somos una comunidad que se encarga de dar talleres, ¿sí? de dar charlas. Los invito a todos a participar. Ahora cuando termine la charla, los que quieran saber un poco más de Min.js, de lo que hacemos en la comunidad, o los que quieran, se pueden acercar, porque vamos a hacer un par de talleres relacionados con Polymer, Firebase, ¿sí? De hecho, hace poco hicimos un evento que está relacionado con la programación y presentamos todas estas tecnologías, ¿sí? Así que bueno, también los invito a que sean speakers y también compartan el conocimiento, porque no es necesario ser unos genios. De hecho, yo estoy acá, todavía no entiendo por qué estoy acá explicándoles algo, pero bueno, anímense a compartir lo que saben, es simplemente eso, ¿sí? Porque es de mucho valor, ¿sí? Bueno, eso es todo. Y ahora me gustaría saber si alguien tiene alguna pregunta relacionada con el stack Min, base de datos no relacionales, GG, lo que quieran. Ahí. Bastante técnica la pregunta, no sé si te voy a matar. El tema de la seguridad con esto, porque al ser single page application vas a tener todo cargado en el navegador. ¿Cómo se hace o algún tip con eso? Si podría. Sí, esta es una de las debilidades, entre comillas, de utilizar JavaScript en el caso, o Node.js desde el lado del servidor, ¿sí? En ese caso, las veces que me tocó utilizar JavaScript desde el lado del servidor y datos, ¿sí? Lo que te puedo decir es que encargarte desde el lado siempre del servidor, utilizar Node, sí o sí. ¿Por qué? Porque hay, por ejemplo, si utilizamos Firebase, ¿sí? Me puedo olvidar de utilizar Node, pero ¿qué pasa con los datos? Yo tengo que encargarme sí o sí de ocultarlos, de hacer un manejo de esos datos, ¿sí? En el caso de JavaScript, ¿sí? Los datos que son sensibles, entre comillas, utilizar una especie, algo para encriptarlo, pero siempre del lado de JavaScript, ¿sí? De hecho, hay módulos de Node.js que se encargan exclusivamente de la seguridad, ¿sí? Si querés después te comento un par. Pero bueno, es un capítulo aparte. Esa es una de las desventajas de utilizar este tipo de tecnología. Y ahí hablamos lo que decíamos en un principio de lo que es el manejo de datos, ¿sí? Si tengo una base de datos no relacional, que tengo índice, ¿sí? Puedo hacer otras cosas relacionadas con la lógica de negocios, ¿sí? Etcétera. Y en el caso de una base de datos no relacional, el manejo de datos es bastante diferente, ¿sí? Me olvido de lo que es una query, de lo que es un trigger, ya no existe más todo lo que tiene que ver con una base de datos relacional, ¿sí? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? No tengo asistente, me parece. No, yo quería consultarte para alguien mayormente frontend, ¿qué está complicada la curva de aprendizaje para aprender Node.js? Si ustedes vieron JavaScript, es súper fácil. De hecho, ya me puse en el medio de ustedes. De hecho, a mí lo que más me complicó es no tanto aprender el lenguaje o aprender cómo funciona, sino todo lo que tiene que ver con el paradigma detrás, ¿sí? Porque cuando yo salté a Angular y ver cómo se utiliza un patrón de diseño, ¿sí? O qué es el double binding, o dejar de ver una base de datos no relacional y pasar a una no relacional, lo importante es primero tener, de hecho yo siempre lo explico, la parte teórica de cómo funciona, ¿sí? O sea, la parte de arquitectura, ¿sí? Y en el caso de Node.js es bastante simple, porque vos lo único que tenés que hacer es, primero, saber JavaScript, saber googlear, porque están todos los módulos y todos los ejemplos de Node. Y sí, si bien es bastante fácil de aprender, podés lograr hacer monstruosidades. De hecho, les comento, también de paso, con mis alumnos lo que queremos hacer es un buscador con Node, ¿sí? Una especie de Google, pero local.
Y nos vamos a juntar a hacer una especie de hackathon con Node. Así que los que quieran también están invitados, ¿sí? ¿Alguien más? ¿Pregunta? Sí, en el caso, la eficiencia viene en la escalabilidad, en la cantidad de datos que puedo almacenar yo, porque la estructura se modifica, ¿sí? Yo para traer datos de una base de datos relacional, ¿qué tengo que hacer en general? Una query, hacer un join, ¿sí? Vos imaginate este caso, el caso de Twitter, de nuevo. Si tengo que traer a todos los usuarios con tal Twitter, tengo que hacer un join gigante, ¿sí? Y buscar en la tabla, buscar con un indexado, volver a traer los datos, y sin embargo en una base de datos no relacional, además de ahorrarme espacio, ¿sí? Porque por ejemplo uno de los casos fue LinkedIn, que fue uno de los primeros que utilizó base de datos no relacional, lo ahorró en una cantidad de 70% de la cantidad de servidores que utilizaba. ¿Por qué? Porque utilizaba al amigo JSON, ¿sí? Eso en cuanto a lo que tiene que ver tablas, es muy performante, y a la hora de traer datos es como traer una bolsa de datos. Yo no los analizo, ¿sí? Simplemente te traigo la bolsa de datos. Entonces es casi un 60% más rápida si tenés ese tipo de datos. Obviamente si tenés que hacer un análisis anterior de todos los datos, aplicar una lógica de negocio, ahí pensemos en base de datos relacionales. ¿Preguntas? ¿Entendieron todo? ¿Sí? Bueno, genial. Me imagino que ahora van a empezar a programar JavaScript, o vamos a hacer una hackathon ahora, ¿no? Bueno, no. O vamos a ver cómo me vuelvo a mi casa de acá, no sé dónde estoy. Bueno, genial. Bueno, gracias por haberme escuchado. Espero que les haya interesado. Espero que les cope esto de participar en comunidad. Me gustaría hablar con los que quieren acercarse. Damos talleres gratuitos. Yo ahora de hecho me voy al Summit de Firebase, así que cuando vuelva voy a traer toda la posta y la quiero compartir, así que están todos invitados. Y bueno, muchas gracias por escucharme y que disfruten de lo que queda de Campus Party.